Catalunya avança l'edat de les mamografies als 45 anys i les allarga fins als 74, a causa de l'augment de casos en dones més joves. Els cribratges es faran de manera escalonada a tot el territori a partir del 2025 i fins al 2029, començant per les dones d'entre 49 i 70 anys. La decisió s'ha pres després de detectar un augment de casos d'aquest càncer en dones joves l'any passat, quan se'n van diagnosticar 1.098 casos en dones entre la franja dels 30 als 49 anys i 1.622 a la franja de més de 69 anys. A partir de los 40 años y sobre todo a partir de los 45 años ya empieza a aumentar notablemente la incidencia de cáncer de mama. Hay que imaginar que en la franja entre 45 y 50 años básicamente ya se acumulan más de un 10% de todos los casos de cáncer de mama. Luego hay la franja, digamos, clásica entre 50 y 70 años donde se acumulan más casos, aproximadamente un 47% del total. Y luego también hay un 7% adicional que se acumula en la franja de 70 a 75 años, 74 años. Entonces, bajar, por un lado, la edad de cribado a los 45 años nos da la posibilidad efectivamente de abarcar un número mayor de casos de cáncer de mama y también aumentando un poco la franja de edad hasta los 74 años. No hi ha encara estudis prou concloents a Europa que determinin per què es produeix aquest augment de casos en dones joves. Als Estats Units, les primeres investigacions apunten a hàbits de vida i alimentaris com a factors de risc. No sabemos en realidad por qué está pasando esto. Sabemos que está pasando sobre todo en Estados Unidos. Los datos europeos no son tan claros. Eso puede estar relacionado con múltiples factores, por ejemplo, factores de riesgo relacionados con estilos de vida o la alimentación, por ejemplo, un aumento de las tasas de obesidad, o bien un aumento de los casos de nulliparidad, es decir, mujeres que no tienen hijos, o bien mujeres que van a tener hijos en una edad más tardía o menos hijos de las mujeres de edades anteriores. Y esos son todos factores de riesgo muy claros que aumentan efectivamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama, sobre todo relacionado con las hormonas, que es el principal cáncer de mama, aproximadamente un 70% del total. El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones. L'any 2023 van morir 1.067 dones a Catalunya per aquest tipus de càncer. Els Estats Units recomanen abaixar les mamografies als 40 anys a causa de l'augment del càncer de mama en dones més joves. A Europa, tots els països i fins i tot la Comissió Europea recomanen no fer-les per sota dels 45, perquè en aquestes edats perden efectivitat. La mamografía, cuanto tú más bajas la edad de cribado, la mamografía menos casos consigue detectar, porque cuando la mujer es joven, la estructura de la mama, digamos que no se ve bien en la mamografía. Lo que decimos nosotros es que las mamas son densas y cuanto más densa la mama, menor la sensibilidad de la mamografía para detectar los tumores. L'augment de les franges d'edat es farà progressivament perquè, segons el Pla Director d'Oncologia, augmentar un any la franja d'edat implica un 10% més d'activitat hospitalària. En 5 anys, l'augment de l'activitat haurà estat del 50%.